Bienvenidos al mundo del Señor de las Historias. A partir de este momento, te pido algo simple. No te confíes en lo que conoces de la noche. Lo que estás a punto de escuchar no surge de rumores ni de relatos decorados para entretener. Son testimonios que veladores mexicanos guardaron durante años, experiencias que aún hoy los obligan a mirar dos veces antes de entrar a un pasillo oscuro. Desde esta primera palabra quiero que sientas que has cruzado un umbral. Aquí nada es casual. Aquí nada es silencioso sin intención. Aquí cada sombra parece tener memoria. Has llegado a un territorio donde la curiosidad se convierte en el primer paso hacia lo desconocido. Un territorio donde complejos abandonados parecen seguir habitados por algo que no tiene nombre, algo que se manifiesta cuando el reloj marca la misma hora, cuando el viento se detiene de improviso o cuando un guardia siente que alguien camina detrás de él aunque esté completamente solo. En este mundo las explicaciones pierden sentido y la lógica humana se quiebra frente a aquello que no debería existir. Hoy escucharás historias que fueron calladas porque quien las vivió temía que nadie le creyera. Historias que nacieron en turnos nocturnos interminables, entre pasillos vacíos, puertas que se abrían sin razón y figuras que se desvanecían cuando se intentaba alumbrarlas. Cada relato viene de un velador marcado por una noche en particular. Una noche que nunca logró olvidar y que todavía lo persigue cada vez que intenta dormir. Prepárate para lo que está por venir. Lo que escucharás hoy podría cambiar para siempre la forma en que miras la oscuridad. Primer relato: lo que los veladores callan. En México existe una verdad que casi nunca se menciona en voz alta. Los veladores no solo cuidan propiedades, también cargan con secretos que jamás aparecen en reportes oficiales. La mayoría de ellos aprende desde el primer día que no debe hablar de lo que ve, no debe comentar lo que escucha y, sobre todo, no debe intentar buscar explicaciones para aquello que parece observarlos desde la oscuridad. Ese silencio no nace de supersticiones, sino de experiencias que marcaron sus noches y los obligaron a aceptar que hay cosas que simplemente no pueden comprender. Los veladores que trabajan en complejos abandonados saben que esos lugares guardan una memoria propia. No importa si se trata de una fábrica cerrada hace 20 años, una escuela que dejó de funcionar sin explicación, o un enorme edificio donde nadie ha entrado desde hace décadas. Todos esos espacios parecen conservar algo suspendido en el aire, como si cada ladrillo recordara los pasos de quienes estuvieron allí antes. Ese peso invisible es lo primero que un velador siente cuando inicia su ronda, y es también lo que nunca menciona a su familia al regresar a casa. Con el paso del tiempo, muchos descubren que ciertos ruidos no se deben al viento, que ciertos pasos no coinciden con ninguno de sus compañeros, y que ciertas sombras no se comportan como sombras. Cuando preguntan discretamente a otros veladores experimentados, reciben siempre la misma respuesta: no preguntes demasiado, no insistas, no despiertes lo que prefiere permanecer quieto. Esa regla no escrita se comparte de turno en turno, como si todos supieran que romperla podría provocar que algo comience a seguirlos más allá del trabajo. Las historias que escucharás hoy nacen exactamente de esos silencios. Son los relatos que los veladores callaron durante años, no por vergüenza, sino por miedo a que aquello que enfrentaron pudiera volver a buscarlos. Lo que vas a escuchar no es exageración. Es la voz de quienes caminaron solos en pasillos donde parecía que alguien respiraba detrás de ellos, aun cuando no había nadie más. Este es el punto donde la oscuridad comienza a hacerse presente. Segundo relato: las noches que dejaron cicatrices. Un velador puede pasar cientos de noches sin que nada extraordinario ocurra, pero basta una sola para dejar una marca imposible de borrar. Esa es la naturaleza silenciosa del terror en los complejos abandonados. No aparece todos los días, no se anuncia, no avisa. Surge de pronto, como si algo hubiera estado esperando el momento exacto para manifestarse. Muchos veladores coinciden en que el miedo verdadero no llega cuando se escucha un ruido extraño, sino cuando ese ruido se repite en el mismo lugar, a la misma hora y con la misma precisión, como si alguien estuviera siguiendo una rutina que dejó de pertenecer al mundo de los vivos. Hay veladores que recuerdan con claridad la noche en que comenzaron a sentir que ya no estaban solos en su turno. No se trataba de un ladrón ni de un intruso. Era algo que no dejaba huellas, que no abría puertas, que no caminaba con peso, pero cuya presencia se volvía tan intensa
que parecía llenar los pasillos de una presión invisible. A veces el aire se volvía más frío, otras veces el silencio se rompía en una zona del edificio que llevaba años sellada. Y en ocasiones, simplemente, algo parecía observar desde la distancia sin necesidad de mostrarse. Esas noches no se olvidan porque cambian la manera en que el velador percibe cada sombra y cada rincón. Lo que antes era rutina se convierte en un territorio que debe atravesar con cautela, como si cada paso pudiera despertar algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Algunos describen que, tras aquella noche, comenzaron a ver movimientos en lugares donde no debería haber movimiento alguno. Otros cuentan que empezaron a escuchar pasos que imitaban los suyos, como si una figura invisible estuviera aprendiendo a caminar detrás de ellos. Las cicatrices de estas noches no se ven en la piel, pero permanecen en la memoria. Son las experiencias que obligan al velador a evitar ciertos pasillos, a no mirar demasiado tiempo hacia ciertos cuartos y a fingir que no escuchó aquello que claramente lo llamó por su nombre. Nacen allí los relatos que marcan para siempre a quienes vigilan en la oscuridad. Cada una de estas historias empieza en una noche así, una noche que jamás vuelve a repetirse de la misma forma, pero que nunca deja de acompañar a quien la vivió. Tercer relato. El guardia que no hacía ruido al caminar. Todo comenzó en un complejo industrial que llevaba más de una década abandonado. El velador de turno estaba acostumbrado a los ruidos propios del lugar. El eco del viento entre las láminas oxidadas, el crujido de estructuras viejas y el golpeteo de cables sueltos agitándose en la oscuridad. Sin embargo, una noche notó algo distinto. En uno de los pasillos laterales vio la silueta de un hombre caminando con total normalidad, como si estuviera haciendo una ronda igual que él. Su uniforme era idéntico y su postura, familiar. Por un instante creyó que se trataba del guardia del turno anterior que había regresado por algo que olvidó. Pero mientras lo observaba desde la distancia, algo no encajó. Esa figura avanzaba con paso firme, pero no producía ningún sonido, ni un roce, ni un eco, ni un solo indicio de que sus botas tocaran el piso. El velador decidió acercarse para preguntarle qué hacía allí a esa hora, pero la figura dobló en un pasillo estrecho sin siquiera mirarlo. Cuando el velador giró la misma esquina, el pasillo estaba completamente vacío. No había puertas ni ventanas abiertas. Tampoco había forma de que alguien hubiera corrido lo suficiente para desaparecer sin ser escuchado. Intrigado, el velador revisó las cámaras de seguridad del sector. Quería confirmar si su compañero realmente había ingresado al edificio. Lo que encontró no solo lo desconcertó, sino que lo dejó con la sensación de que no estaba preparado para aquella verdad. En las cámaras aparecía él, caminando solo por el pasillo. En ningún momento se veía la figura que había observado a pocos metros. No había sombra adicional, no había movimiento extraño, no había nada que coincidiera con la presencia que juraba haber visto. Las horas siguientes se volvieron tensas. Cada vez que iniciaba otro recorrido nocturno, sentía que alguien lo observaba desde lejos. El sonido de sus propios pasos parecía acompañado por un segundo ritmo, suave y calculado, como si la figura hubiera regresado para seguirlo en silencio. Aquella noche marcó el inicio de un patrón inquietante. La sensación constante de que había un guardia más en el edificio, alguien que imitaba los movimientos de los vivos, pero que pertenecía a un lugar del que nunca debió salir. Cuarto relato. El cuarto sellado que se abría solo. En un antiguo hospital ubicado a las afueras de la ciudad, existía un cuarto sellado desde hacía tantos años que ni siquiera la administración actual sabía con certeza qué había ocurrido allí. La puerta estaba asegurada con una gruesa cadena oxidada y un candado que parecía no haber sido tocado desde que el edificio dejó de operar. Los veladores solían evitar esa zona por simple incomodidad, pero uno de ellos comenzó a notar un detalle que lo inquietó desde la primera noche. Cada vez que pasaba frente a la puerta, tenía la sensación de que alguien se encontraba al otro lado, inmóvil, escuchando. Al principio creyó que era su gestión. Un hospital abandonado ya es un escenario suficiente para despertar cualquier sombra en la mente. Sin embargo, la inquietud se transformó en alarma cuando, una madrugada, encontró la cadena tirada en el suelo y la puerta ligeramente entreabierta. Revisó el cuarto con la linterna, esperando hallar algún intruso que hubiera logrado entrar. Pero el interior estaba totalmente vacío. No había ventanas,
No había otro acceso. No había forma lógica de que alguien hubiera escapado sin cruzarlo en el pasillo. Esa noche, el velador volvió a asegurar la puerta, revisó el candado, la cadena, y continuó su ronda sin mencionar lo ocurrido. Pero al regresar 1 hora después, la puerta estaba nuevamente abierta, esta vez de par en par. El aire dentro del cuarto estaba más frío que el resto del edificio, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Algo en el ambiente le indicó que no debía cruzar más allá del umbral. Se quedó observando desde afuera, sintiendo una presencia pesada que parecía ocupar cada rincón del espacio vacío. Durante los días siguientes, la misma escena se repitió una y otra vez. A veces la cadena aparecía intacta, pero el candado estaba en el suelo sin señales de haber sido forzado. Otras veces la puerta amanecía cerrada, pero con marcas en la madera que antes no existían, como si manos invisibles hubieran intentado salir desesperadamente. El velador intentó ignorar lo que sucedía, pero cada noche el hospital parecía respirar de manera distinta, como si aguardara el momento en que él se viera obligado a entrar. La última vez que pasó frente a esa puerta, escuchó claramente un movimiento dentro del cuarto. No era un crujido ni un golpe producido por el viento. Era el sonido lento y profundo de algo que se desplazaba por el suelo, acercándose hacia donde él estaba. Esa fue la noche en que decidió no volver a cubrir ese turno, convencido de que aquello que habitaba en ese lugar no quería permanecer sellado por mucho más tiempo. Quinto relato. La mujer que lloraba junto a la barda. En los límites de un enorme complejo de bodegas desocupadas, había un tramo de barda donde los veladores rara vez se detenían. No era por superstición, sino por una razón mucho más incómoda. Cada cierto tiempo, pasada la medianoche, alguien comenzaba a llorar del otro lado. Era un llanto tenue, prolongado, casi contenido, como si quien lo emitía estuviera intentando no llamar la atención. Los veladores habían revisado el perímetro innumerables veces y jamás encontraron rastro de ninguna persona. Aún así, el llanto siempre regresaba al mismo lugar, a la misma hora, con la misma intensidad. Un velador recién asignado al turno nocturno fue el único que decidió acercarse para investigar. Al principio, creyó que se trataba de alguna mujer perdida, tal vez alguien que necesitaba ayuda. Pero a medida que avanzaba hacia la barda, notó un detalle que heló su sangre. El llanto no cambiaba de volumen. No importaba si estaba a varios metros o a pocos pasos del muro, siempre sonaba igual, como si la fuente del sonido no estuviera situada en un punto físico, sino suspendida en el aire. Aún así, siguió avanzando hasta quedar justo frente a la barda. Cuando por fin tocó el cemento frío, el llanto se detuvo de inmediato. El silencio fue tan profundo que el velador sintió como su respiración quedaba atrapada en el pecho. Entonces escuchó algo que no esperaba. Un susurro seco, apenas audible, proveniente del otro lado. No decía palabras claras, pero parecía llamarlo, como si intentara imitar su nombre. El velador retrocedió sin pensarlo, sin apartar la mirada de la parte superior de la barda, temiendo ver aparecer un rostro o una mano que no debería estar allí. Esa noche no logró conciliar el sueño. Su mente repasaba cada detalle del susurro, intentando convencerlo de que había sido algún truco del viento. Sin embargo, cuando volvió a su turno la noche siguiente, encontró algo que hizo imposible esa explicación. En la barda, justo en el lugar donde había colocado su mano, aparecieron marcas largas y delgadas, como si uñas demasiado afiladas hubieran rasgado la superficie del cemento. Nadie supo explicar cómo se habían formado ni quién podría haberlas hecho. Con el paso del tiempo, el llanto comenzó a escucharse con mayor frecuencia. Ya no parecía lejano, ni contenido. Ahora sonaba más cerca, más urgente, más desesperado. Algunos veladores afirmaban escuchar pasos arrastrados acompañándolo, como si la mujer intentara rodear el perímetro buscando una entrada. Nunca la vieron. Nunca encontraron señales físicas de su presencia, pero todos coinciden en que, desde que el llanto se volvió más intenso, la sensación de ser observado desde la oscuridad nunca volvió a desaparecer. Sexto relato. La noche que cambió a un velador para siempre. En una fábrica abandonada a las afueras del estado,
Un velador experimentado vivió una noche que lo obligó a renunciar a su trabajo y a cambiar completamente la forma en que se relacionaba con la oscuridad. Era un hombre acostumbrado a los ruidos propios de un edificio vacío, alguien que no se intimidaba con sombras ni con historias de sus compañeros. Pero aquella noche comenzó con un detalle que lo perturbó desde el primer instante. El aire en el interior del complejo parecía más espeso, como si la fábrica no solo estuviera vacía, sino también despierta. Mientras realizaba su ronda, pasó frente a una sala que siempre permanecía cerrada porque el techo había colapsado años atrás. Esa noche, la puerta estaba abierta. No había señales de fuerza, ni daño visible. Simplemente estaba abierta como si alguien la hubiera empujado con calma. El velador iluminó el interior y notó que el polvo del piso estaba removido, dejando marcas que parecían formar un camino irregular. Decidió no entrar, pero cada paso que daba alejándose de la sala le producía la sensación de que algo avanzaba lentamente detrás de él. A mitad de la ronda, escuchó un golpe seco proveniente del pasillo que acababa de registrar. Cuando se giró para observar, vio una sombra cruzar de un lado a otro con una rapidez imposible. Encendió la linterna, pero el pasillo estaba completamente vacío. El silencio que siguió fue tan profundo que el velador sintió cómo su propio pulso se volvía más audible que cualquier otro sonido. Trató de calmarse y continuar, pero la sensación de ser seguido se intensificó. Cada vez que avanzaba unos pasos, escuchaba otro golpe, otro arrastre, otro susurro detrás de él. Lo peor llegó cerca de las 3 de la mañana. Mientras revisaba el área de las calderas, sintió que alguien se acercaba por detrás. No fue un ruido, sino una presencia tan fuerte que incluso el aire pareció detenerse. Giró de inmediato, esperando encontrar a un intruso, pero lo único que vio fue una figura oscura al final del pasillo, inmóvil, como si lo estuviera observando. La figura no tenía forma precisa, no tenía rostro, no tenía contorno definido. Era como si la sombra proyectada por la fábrica hubiera adquirido una densidad propia. Cuando el velador dio un paso hacia adelante, la figura avanzó al mismo ritmo. Cuando retrocedió, la sombra hizo lo mismo. El velador salió corriendo hacia la caseta y no volvió a entrar al edificio. Días después, renunció sin dar explicaciones. A sus compañeros les confesó únicamente que había visto algo que no pertenecía a este mundo. Algo que había estado esperando el momento perfecto para mostrarse. Desde entonces, cada vez que camina por la calle y ve un edificio abandonado, siente que la misma sombra lo observa desde alguna ventana rota, recordándole que la oscuridad siempre encuentra la manera de regresar. Séptimo relato. Los pasos que resonaban en el techo. En una planta de almacenamiento abandonada, ubicada en una zona industrial casi olvidada, los veladores solían escuchar ruidos que atribuían al viento o a animales que se refugiaban en la estructura. Sin embargo, un guardia comenzó a notar un patrón que no se ajustaba a ninguna explicación lógica. Siempre a la misma hora, cerca de las 3 de la mañana, se escuchaban pasos pesados recorriendo la parte superior del edificio, como si alguien caminara deliberadamente de un extremo a otro. No eran golpes del viento ni vibraciones del metal. Eran pasos firmes, marcados, como los de alguien que arrastraba ligeramente los pies. Una madrugada, decidió subir para revisar. Con la linterna en mano, ascendió por la escalera exterior que llevaba al techo. El aire frío de la noche parecía envolverlo mientras cada escalón crujía bajo su peso. Al llegar arriba, encontró el espacio completamente vacío. No había señales de intrusos. No había marcas frescas. No había rastros de actividad reciente. Sin embargo, mientras avanzaba unos metros hacia el centro del techo, los pasos regresaron, esta vez resonando justo detrás de él. Cuando giró de inmediato para iluminar la zona, no encontró a nadie. El silencio que siguió fue tan absoluto que sintió un hormigueo recorrerle la espalda. Convencido de que algo no estaba bien, comenzó a retroceder lentamente hacia la escalera. Fue entonces cuando notó algo que lo paralizó. En la superficie de concreto, justo donde la luz de la linterna hacía un reflejo tenue, se veían marcas profundas, trazos largos y rectos que parecían hechas por algo con peso considerable. No eran huellas humanas ni marcas de herramientas. Eran líneas irregulares, como si unas garras enormes hubieran recorrido el techo durante horas.
El velador pasó la mano sobre una de las marcas y sintió que el concreto estaba ligeramente levantado, como si hubiera sido arrancado recientemente. La sensación de ser observado se volvió insoportable cuando, sin aviso, un golpe retumbó en el metal cercano a la escalera, fuerte y seco, como si algo pesado hubiera caído desde una altura considerable. El velador no esperó a comprobar que lo había producido. Descendió lo más rápido que pudo, sintiendo que los pasos pesados lo seguían desde arriba, sincronizándose con su propio ritmo. Una vez en el suelo, corrió hacia la caseta y cerró la puerta con llave, tratando de convencerse de que las marcas que había visto no podían ser reales. A partir de esa noche, los pasos continuaron. A veces eran más fuertes, otras veces más rápidos, como si la entidad que habitaba el techo se hubiera vuelto consciente de que alguien había intentado enfrentarla. Los veladores posteriores afirmaban escuchar movimientos a diferentes horas, incluso cuando no se acercaban al edificio. Lo que sea que caminaba sobre ese techo parecía haber encontrado un territorio que no estaba dispuesto a abandonar. Octavo relato. Cuando las historias empiezan a repetirse. Con el tiempo, distintos veladores que jamás se habían visto entre sí comenzaron a compartir relatos que coincidían de manera inquietante. No importaba si trabajaban en fábricas abandonadas, escuelas desiertas o almacenes en ruinas. Cada uno describía experiencias que parecían formar parte de un mismo patrón. Había pasos que imitaban el ritmo del guardia, sombras que se detenían cuando ellos se detenían, puertas selladas que amanecían abiertas y figuras que observaban desde la distancia con una inmovilidad imposible. La repetición de estos elementos hizo que algunos veladores comenzaran a sospechar que no se trataba de eventos aislados, sino de algo más grande, algo que se manifestaba en lugares donde la vida había sido expulsada tiempo atrás. Un guardia de Monterrey relató una noche en la que sintió que alguien lo seguía en cada pasillo, repitiendo sus movimientos con un desfase exacto de 2 segundos. En Chiapas, otro velador habló de una sombra que siempre aparecía en la misma esquina, sin importar desde qué dirección la observara. Y en un complejo abandonado del Estado de México, varios trabajadores aseguraron haber visto la misma figura sin rostro, de pie junto a una ventana del segundo piso, aunque ese cuarto llevaba años sellado desde el interior. Todos coincidían en un aspecto que los dejaba desconcertados. La entidad parecía estudiar sus hábitos, como si quisiera aprender sus rutinas o encontrar el momento exacto para mostrarse con mayor claridad. La similitud entre los testimonios comenzó a despertar una teoría inquietante entre los veladores más antiguos. Algunos afirmaban que no se trataba de espíritus distintos ni de presencias independientes en cada edificio. Creían que era la misma entidad, un ser que se desplazaba entre lugares abandonados, adoptando formas diferentes dependiendo del ambiente, pero conservando siempre la misma conducta. Observar sin prisa, imitar movimientos, alterar puertas, generar sonidos sincronizados y esperar. La idea de un visitante silencioso que viajaba de un complejo a otro se extendió entre quienes trabajaban en solitario, generando una tensión que convertía cada ronda nocturna en un acto de valentía. Con el paso de los meses, los relatos continuaron apareciendo y la repetición de detalles aumentó. Ya no se trataba solo de pasos o sombras. Algunos veladores reportaron sentir cómo el aire cambiaba de temperatura justo antes de percibir la presencia, mientras que otros aseguraron haber escuchado su propio nombre susurrado desde pasillos donde no había nadie. La acumulación de estas historias hizo que muchos guardias adoptaran nuevas rutinas. Evitar mirar hacia ciertas ventanas, no acercarse a cuartos sellados y, sobre todo, nunca voltear de inmediato cuando sintieran que alguien los observaba desde atrás. Las historias repetidas no solo confirmaban la existencia de algo que recorría estos espacios, sino que también señalaban que su presencia no era accidental. Parecía buscar algo, o tal vez a alguien, y mientras estas coincidencias continuaran, los veladores sabían que la oscuridad no era simplemente un escenario vacío, sino un territorio que compartían con una entidad que no pertenecía al mundo de los vivos. El terror que acompaña a los veladores no siempre nace de lo que ven, sino de lo que sienten antes de que algo se manifieste. La oscuridad se convierte en un lenguaje que aprenden a descifrar. Saben cuando un edificio se encuentra en calma
y cuando algo parece recorrerlo de manera silenciosa. Comprenden que hay noches donde la soledad se vuelve pesada, como si una presencia invisible compartiera el mismo espacio sin intención de ocultarse por completo. Lo que más inquieta a quienes trabajan en estos lugares no es enfrentar lo desconocido, sino la certeza de que lo desconocido siempre parece estar un paso más cerca de lo que imaginan. Con el paso del tiempo, muchos veladores desarrollan instintos que no pueden explicar. Empiezan a evitar pasillos que antes recorrían con naturalidad. Reducen la velocidad de sus pasos cuando sienten que algo se sincroniza con ellos en la distancia. Rehúsan mirar de inmediato cuando escuchan un susurro, porque saben que al girar la cabeza demasiado rápido podrían descubrir una figura de pie observándolos. Otros, en cambio, adoptan el hábito de hablar en voz baja mientras caminan, convencidos de que una presencia acompañante se calma al escuchar un tono humano. No lo hacen por superstición, sino porque quienes dejaron su turno de noche para siempre aseguraban que aquello que habita estos lugares parece reaccionar a la conducta del velador. El verdadero terror nace cuando estos trabajadores se dan cuenta de que la oscuridad no se comporta igual cada noche. A veces parece expandirse, empujar, presionar. Otras veces se retrae como si aguardara el momento adecuado para envolverlos por completo. Cada uno de los relatos que escuchaste tiene un punto en común: la sensación de que algo observa desde lejos hasta que, de pronto, ya no necesita observar desde la distancia. Se acerca con pasos que imitan, sombras que se adelgazan, figuras que se detienen exactamente cuando el velador se detiene. Todo indica que la entidad que recorre estos complejos no se alimenta del miedo superficial, sino de la atención que los guardias le brindan sin quererlo. Cuando un velador abandona su puesto porque ya no soporta el peso de la noche, sabe que no está huyendo del edificio, sino de aquello que lo eligió como testigo. Las historias que se repiten entre ciudades distintas confirman que no importa cuántos kilómetros se recorran, ni cuántos muros se derrumben. Lo que habita en estos lugares abandonados siempre encuentra un nuevo punto para surgir y un nuevo guardia para observar. El silencio profundo de la madrugada no es vacío, es el espacio donde esa presencia se mueve sin prisa, esperando que un velador esté lo suficientemente cansado o distraído para revelar una parte más de su existencia. Aquí termina este recorrido por las historias que los veladores mexicanos guardaron durante años. Pero recuerda algo: cuando apagues la luz esta noche, escucha con atención. Si sientes que un paso coincide con el tuyo, si el aire parece tensarse sin razón, o si una sombra se detiene justo en el límite de tu visión, no te apresures a buscar explicaciones. Lo que ellos enfrentaron no pertenece a un edificio, pertenece a la oscuridad misma, y la oscuridad siempre encuentra la manera de volver.